¿Qué es un vector? Se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Características de los vectores. Los componentes de los vectores que definen sus características son las siguientes. Módulo o magnitud, que se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Dirección, que se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. Sentido, que se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Tipos de vectores. Tenemos vectores nulos, que son aquellos donde origen y extremo coinciden y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a cero. Vectores unitarios, que son aquellos cuyos módulos es igual a 1. Vectores paralelos, que están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o contrario. Vectores opuestos. Se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Y por último tenemos a los vectores concurrentes o angulares, que son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersecan. Ok, buenas noches. A mí me toca ver el tema de suma de vectores. Eh, bueno, a continuación, la suma de vectores se puede dividir de varias maneras. Hay diferentes métodos para realizarlo. Eh, en este caso vamos a analizar 4 métodos que son los más comunes y los que son más fáciles para resolver una suma de vectores. Bueno, por el lado derecho observamos que existe el método gráfico. El método gráfico, ¿en qué consiste? En utilizar esquemas elaborados, aplicar principios de geometría y no descomponer los vectores. En el primer dibujo, o bueno, gráfica, observamos que hay un triángulo, un vector B, un vector A, y la cola que empieza el vector A se une con la otra cola del vector A más B. Ese vector es la suma de los dos vectores B y A, pero también podría considerarse como un vector C para hallarlo. En cambio, si pasamos del otro lado del vector AB, lo cambiamos el sentido, eso sería una resta, ya que el vector sería negativo. Bueno, continuando, observamos abajo que el método utilizado es la regla del polígono, en el cual consiste que es casi igual que el método utilizado en primer gráfico, solo que acá aumentan, no es un triángulo, sino que aumentan los vectores, son 3, 4, ya que estamos hablando de un polígono. Por el lado izquierdo se observa el método trigonométrico. ¿En qué consiste el método trigonométrico? Más que nada, el método trigonométrico se basa en usar la trigonometría, principios de la trigonometría, por ejemplo, la ley de senos. En el único gráfico se observa que se aplica una ley de senos teniendo los ángulos de cada, de cada parte del triángulo. Entonces se puede aplicar una ley de senos. También se puede aplicar una ley de cosenos y con respecto a eso a hallar cada lado cada vector en sí y hallar su suma. En el siguiente, continuando con la suma de vectores, ahora vamos a pasar a los vectores por componentes. En este caso vemos dos casos, el de paralelogramo, que es un método que se realiza de la siguiente forma. Teniendo dos vectores y un ángulo que formen estos dos vectores, se puede hallar la suma de estos dos vectores que parte de un vector que sale del medio de estos dos y con el ángulo que forman los vectores principales, que serían el A y el B.
En el caso de la derecha, tenemos la descomposición de cada vector, que sería en el componente, que se basa en el componente X y en el componente Y. Cada vector tiene un componente X y un componente Y, refiriéndose únicamente al segundo plano, ya que en otros planos hasta hay vector con componente Z. Por esta parte, el componente del vector X, bueno, el componente del X del vector U se sumaría con el componente X del vector V y asimismo también el componente el componente Y del vector U con el componente Y del vector V también se sumaría. En el caso de que fuera en una tercera dimensión, también solo se sumarían los componentes Z de cada vector. Y es así como se realiza la suma de vectores por componentes. Gracias. Bueno, en esta oportunidad hablaremos del vector unitario. Un vector unitario, o también llamado un vector normalizado, es un vector que tiene dirección y sentido, pero no tiene dimensión, y su magnitud o módulo es igual a 1. En otras palabras, un vector unitario es un vector que tiene dirección y sentido con una magnitud igual a 1, pero es adimensional. Un tema muy importante es el módulo de un vector. El módulo de un vector es la magnitud de un segmento orientado en un espacio que está determinado por dos puntos y el orden de estos dos puntos. Simplificando, el módulo de un vector es la longitud entre el inicio y el final del vector, es decir, donde empieza y donde termina la flecha. Dado un vector v de dos dimensiones con coordenadas v1 u v2, el módulo sería como se ve en la siguiente figura. Un punto muy importante es la notación de un vector unitario. Es habitual encontrar al vector unitario expresado mediante una letra y con un acento circunflejo, como vemos en la figura. También se puede representar mediante la letra griega mu y un subíndice que indica el vector, el cual se replica en su dirección y sentido. Para poder seguir aprendiendo más sobre los vectores unitarios, aprendemos el concepto de vectores constituyentes de un vector. Una vez introducidos los vectores unitarios I, J, K, que definen los sentidos positivos de los ejes cartesianos, podemos expresar cualquier vector como la suma de los siguientes vectores. Como vemos en la figura, vemos en dos dimensiones o en componentes cartesianas, el vector unitario es igual a A en X como A y Y. Y en tres dimensiones sería A es igual a en X, A de Y y A de Z. Como se observa en esa figura, A de X es igual, bueno, el vector es igual al vector A de X, pero en Y, con la coordenada cartesiana en Y. Y si está en el eje Y sería en J. Sí, bueno, esta es la forma que se utiliza mayormente para expresar una magnitud vectorial. Gracias. Ahora veremos dos ejercicios. En el primer ejercicio nos pide hallar el vector unitario de un vector, valga la redundancia, cuyos componentes son 3,4. Bien, aquí en un circulito tenemos la fórmula del vector unitario, que es el vector sobre el módulo de este. Primero hallamos el vector. Como ya tenemos los componentes, será fácil hallarlo. Entonces el vector va a ser igual a 3i más 4j. Luego hallamos el módulo del vector, que en este caso sería la raíz de el primer componente, que es 3 al cuadrado, más el segundo componente, 4 al cuadrado. Finalmente tenemos que el módulo del vector es 5. Luego, simplemente todos estos datos reemplazamos en la fórmula. El vector unitario va a ser igual a el vector 3i más 4j sobre el módulo que nos salió 5. Finalmente, tenemos que el vector unitario será igual a 0,6i más 0,8j. Y listo. Luego, en el segundo ejercicio, nos pide el vector resultante. Nos da una figura y dos vectores. Y también nos dan los módulos de cada uno de estos vectores. El primer vector A, su módulo es 8, y el segundo vector B, su módulo es 15.
Para hallar el vector resultante, en este caso usaremos el método del paralelogramo, que aquí a un costado tenemos la fórmula, que es la resultante va a ser igual a la raíz del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado. En este caso es más 2 veces la multiplicación de los módulos de estos vectores por el coseno del ángulo. El ángulo va a ser formado por estos dos vectores. Aquí, como vemos en la figura, estos dos vectores forman el ángulo de 53 grados. Bien, ahora reemplazamos en la fórmula todos tus datos. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado más 2 veces la multiplicación de 8 y 15 por el coseno de 53. Luego la resolvemos. La resultante va a ser igual a la raíz de 64 más 225 más 240 por 3 sobre 5. ¿Quién es 3 sobre 5? El coseno de 53. Luego, la resultante va a ser igual a raíz de 433. Finalmente tenemos que la resultante será 20,81. Eso sería todo. Muchas gracias.